En el artículo 131 del Código Penal está previsto el delito de grooming o ciberacoso sexual infantil. Es una figura relativamente nueva, no estaba originariamente en el Código Penal, claro, de hace 100 años no se iba a pensar en estos problemas que existen en la sociedad actual, en los que hay muchos casos de abusos de menores y muchas veces esos abusos de menores comienzan precisamente con estas modalidades de contactar a través de estos medios de comunicación, de telecomunicación o los medios tecnológicos modernos. Bien, el 131 dice, será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Este es un texto legal incorporado en diciembre del año 2013 por medio de la ley 26.904. Se trata de proteger la libertad sexual o el desarrollo de la sexualidad de los menores, está claro. Hay compromisos que ya hemos mencionado en otras figuras penales, compromisos internacionales del Estado argentino para promover la sanción penal de este tipo de actos cuando las víctimas son menores de edad. Eso está bien claro. Se trata de un adelanto de la punición. No necesariamente surge de esos tratados la obligación de los estados, concretamente el Estado argentino, de penar también este tipo de conducta, del contactar con la finalidad de tener actos sexuales. Pero de todas maneras es una decisión de política criminal conforme a esa idea de sancionar estas conductas y es un adelanto de la punición en la etapa del iter criminis. Es decir, así como el legislador sanciona los abusos sexuales cuando hay una lesión efectiva a la integridad sexual, también sanciona el rapto, es decir, la actividad previa de esa persona para después realizar con la víctima actos sexuales. Ahí adelanta la punición a un estado previo en el iter criminis. También en este caso hace lo mismo, es decir, se trata de un adelanto de la punición. No hay todavía una efectiva lesión a la integridad sexual, pero se supone que ese es un acto previo para llegar después a la lesión de la integridad sexual. Entonces es una decisión del legislador con la finalidad de proteger ese bien jurídico. Este texto del artículo 131 del Código Penal ha sido muy criticado por la doctrina y yo creo que con mucha razón, por distintos motivos. Les leo un texto que había propuesto, que se había propuesto en la Cámara de Diputados. El texto actual del 131 es el que proponía el Senado de la Nación, pero en esa discusión la Cámara de Diputados había propuesto otro que considero mucho más adecuado de acuerdo a criterios de política criminal y a redacción de técnica legislativa. El texto de diputados decía lo siguiente: será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años. Fíjense que ya la diferencia, existe diferencia ya en la escala penal. En el texto actual es de 6 meses a 4 años. Este texto de diputados decía de 3 meses a 2 años. Y vamos a ver por qué es mejor este texto. La persona mayor de edad que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos le requiera de cualquier modo a una persona menor de 13 años que realice actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual. En la misma pena incurrirá la persona mayor de edad que realizare las acciones previstas en el párrafo anterior con una persona mayor de 13 y menor de 16 cuando mediare engaño, abuso de autoridad o intimidación. Es decir, hay muchas diferencias. La primera de las diferencias tiene que ver con el monto de la escala penal. ¿Por qué era mejor ese texto propuesto en diputados? Porque fíjense que el texto actual tiene una pena de 6 meses a 4 años y esa pena es igual a la pena del abuso sexual. Esto contradice un principio fundamental en materia de política criminal que sostiene que el delito de peligro, este es un delito de peligro, el grooming, no podría tener una pena mayor que el delito de lesión
en relación al mismo bien jurídico. Es decir, el grooming tiene la misma pena que el abuso sexual simple del 119. Entonces, si lo que se está sancionando en el grooming es el estado previo a la lesión, no es muy lógico que ese estado previo a la lesión tenga una pena igual a la efectiva lesión del bien jurídico que se produciría con el abuso sexual simple. Por eso es que el texto de la Cámara de Diputados tenía una pena de hasta 2 años, es decir, menor a la pena del abuso sexual. Otra crítica que se le hace, bueno, por ejemplo, si lo comparamos con el delito de rapto, vamos a ver que la pena que prevé el grooming es igual a la pena del delito de rapto, y sin embargo uno podría decir que en el rapto hay una mayor cercanía con la afectación al bien jurídico, es decir, la persona ya tiene sustraída o retenida a la víctima para realizar el acto sexual que planea. En cambio, en el grooming es como recién está haciendo un contacto inicial con esa persona, después tendría que venir el encuentro físico y después del encuentro físico la afectación a la libertad sexual. Sin embargo, bueno, tiene la misma pena que el rapto. Eso es también criticable, ¿no?, en cuanto a la proporcionalidad de las penas. Otra cosa que se critica de este texto del 131 actual es que autor puede ser de este delito cualquier persona. Y eso no está bien, porque si tenemos en cuenta que la punibilidad en nuestro sistema penal comienza a partir de los 16 años, entonces, por ejemplo, un menor de 17 años podría ser autor de este delito. Y no es esa la finalidad de las figuras de grooming en todos los estados. Se supone que el que comete este delito es una persona mayor de edad, eh, pero no mayor de 16, sino realmente mayor de edad, con una gran diferencia en relación a la víctima. Entonces, sin embargo, con el texto actual podría ser autor del delito una persona de, por ejemplo, 17 años que contacte a otra de 16 años para tener relaciones sexuales o realizar algún tipo de actividad sexual. Ese es otro punto que se critica, y en ese sentido era mejor el texto que proponían diputados, porque ahí se decía el autor tiene que ser mayor de 18 años. Otra crítica que se hace a este texto vigente actualmente es en relación a las acciones consideradas punibles. En el texto actual dice el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual, y vamos a ver qué problema tiene eso, pero entre otros, adelanto, el problema es que, por ejemplo, el mayor de edad que le pide al niño de, imaginemos, 13 años o 12 años, que le pide una foto, que le pase una foto desnudo, por ejemplo, a ese niño, eso no sería un delito sexual, es decir, no existe un delito independiente que consista en pedir una foto a un menor de edad. Entonces, como se hace referencia en el actual texto del 131 a delitos contra la integridad sexual, entonces necesariamente tenemos que pensar que lo que va a pedir el autor del delito tiene el objetivo que tiene el autor del delito al contactar con la víctima menor de edad, tiene que ser alguno de los supuestos del 119 o del 120 o tal vez incluso del 130. En cambio, el texto de diputados era mucho más completo, porque abarcaba también los supuestos posibles de pedidos de exhibición o de alguna fotografía del menor, que por lo demás parecen ser los casos más comunes en este tipo de comunicaciones con los menores de edad con intenciones de actos sexuales. Bien, la conducta típica según el artículo 131 actual vigente consiste en contactar a un menor de edad por medio de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones. Entonces, autor puede ser cualquier persona. Bueno, ya mencionamos, un niño de 16 años podría ser también autor. Sujeto pasivo puede ser cualquier menor de 18 años. Algún sector de la doctrina critica
edad de 18 años porque se dice que el, los menores, por ejemplo, que tengan entre 16 y 18, el mismo Código Penal les da autorización para consentir algún tipo de acto sexual y no le estaría dando autorización para consentir este contacto previo a los actos sexuales. Por eso es que dicen que la edad tendría que haber sido menor de 18 años en el sujeto pasivo. Por ejemplo, el artículo 119 establece ese límite de edad en los 13 años, ¿no? El artículo 120 lo establece en 16 y esta figura del grooming lo está fijando en 18 años de edad. Igualmente, yo creo que la interpretación que hay que hacer de este artículo 131 en cuanto a la edad de la víctima, en principio el menor de 18 también podría ser víctima. Por ejemplo, si la persona tuviera 17 años, puede ser víctima de grooming en la medida en que la intención del autor que lo esté contactando sea realizar un acto de violación, por ejemplo, ¿no? O sea, un abuso sexual con acceso carnal en contra de su voluntad. Lo cual, claro, sería o podría ser difícil de probar. En el caso particular, parecería más fácil probar cuando se contacta el mayor con un menor de 13 años, pero bueno, sería una cuestión de difícil prueba, pero es la única forma de interpretar que también el menor de 18 años puede ser víctima de este delito. Por eso es importante considerar cuando se hace referencia al propósito de cometer un delito, bueno, de qué estamos hablando, cuál es el propósito, porque a veces el propósito de tener relaciones sexuales consentidas con esa otra persona, en principio no sería delito, si es mayor de 16, por ejemplo. Bien, bueno, los actos de mera contemplación del niño desnudo, hemos aclarado, no es un delito independiente en el código, entonces no podría ser un caso de grooming. Lamentablemente eso va a quedar fuera del tipo penal, que sí hubiera quedado en la figura si se seguía o se respetaba la propuesta de la Cámara de Diputados. ¿Qué significa contactar? Ese es un punto muy importante porque el verbo típico habla de el que por medio de comunicaciones electrónicas contactare a una persona menor de edad. Es un acercamiento para tratar de generar una relación de confianza y lograr un vínculo que lleve a realizar algún acto con contenido sexual. La doctrina dice es necesario que la persona que va a ser víctima de este delito dé alguna respuesta, de modo que si no hay respuesta, ese intento va a ser solo un intento de contacto, pero no un contacto como exige el tipo penal, el verbo típico. No hace falta que ese contacto sea físico directo, cara a cara, basta con que haya existido esa relación a través de los medios tecnológicos, por ejemplo, de las distintas redes sociales, que son formas de contactar hoy en día, pero no hace falta el cara a cara entre autor y víctima, como ni siquiera hace falta el intentar un cara a cara, si hace falta el propósito de cometer el delito contra la integridad sexual. Pero en el Código Penal español, por ejemplo, se exige en el artículo 183 ter del Código Penal español, se exige, además de este contacto vía redes sociales, se exige que se concrete un encuentro cara a cara. Leo el 183 ter del Código Penal que dice: el que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en el artículo 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión, es en ese caso. Además, ahí la pena se agrava si hay coacción, intimidación o engaño. Bien, es un delito doloso, este del 131, el grooming, en el Código Argentino es un delito doloso, claro. Entonces es necesario que el autor sepa que se está contactando
con un menor de edad. Tiene que saber que esa persona es menor de edad, menor de 18 años de edad. No importa si se equivoca con respecto a la edad que realmente tiene. Lo importante es que el autor sepa que es menor. O sea, si tiene 15 y este cree que tiene 16, eso en principio no sería relevante, excepto que el delito que pretenda cometer sea uno de los establecidos en el 120, que ahí sí el 16 puede tener relevancia. Pero si tuviera 13 y cree que tiene 14, por ejemplo, en ese caso el error sería totalmente irrelevante. Basta con que sepa que la víctima es menor de edad. Y como elemento subjetivo especial, es necesario que el autor tenga el propósito especial de cometer uno de los delitos contra la integridad sexual, que son los delitos que están previstos en el Código Penal argentino.